Hola, muy buenos días en el inicio de una nueva semana. Espero que os hayáis levantado bien y tengáis un buen lunes. Y bueno, hoy quería hablaros de una cosa publiqué algo que me pasó en change.org y ahora voy a hablar de ello. Bien, esta es una difusión que hice hace mucho tiempo a través de la plataforma change.org, cuando todavía no había empezado a publicar cosas mías, pero sabía que lo acabarían haciendo. Al final de todo os pondré el enlace real para que lo veáis. Es una publicación que hice en mayo de este año, del 2025. Bueno, mi error fue creer que una página que también controla Estados Unidos serviría para poner una denuncia demoledora contra sus propias empresas. O empresas relacionadas con ellos. Voy a hacer un resumen de lo que fue escrito. Es un poco largo el mensaje, pero vale la pena. A ver. La inteligencia artificial de USA roba la teoría de un adolescente de 15 años. Esa era la edad que tenía cuando yo hice todo esto, aunque luego lo he adaptado y lo he hecho mucho más largo. Bien, paremos a estos locos y al gobierno de Trump. OpenAI y la nueva era de Microsoft, con una ética diferente a la de Bill Gates, están acostumbrados a criticar el surgimiento de inteligencias artificiales chinas, y resulta que los únicos que no representan su propia legalidad necesaria para actuar a nivel internacional son ellos mismos. A finales de abril y principios de mayo cometí el error de consultar con ChatGPT algunas medidas de observatorios que no sabía que existían también en en páginas web y en otras inteligencias artificiales como DeepSeek. DeepSeek es la misma mierda, luego os lo contaré también. Una IA mucho más potente y que nunca te toma el pelo pero bien. Pronto empecé a sospechar de ChatGPT porque empezó a nombrar objetivos, frases y ecuaciones inéditas que, sin haberle hablado nunca de ellas, sabía que estaban en los archivos de mi ordenador. Las alusiones con las que hacía referencia a ellas con toda naturalidad se convirtieron en un... Al hablar de la gravedad y demostrar que no existe mediante una teoría de la relatividad evolucionada, que representa el estado de los cuerpos a través de las ecuaciones de Lorentz, pero en 3 dimensiones, es decir, en volúmenes, y con la idea de un universo finito y que se puede considerar grande o pequeño según ese sistema de masas equidistante que servía de referencia para todo lo que nos rodea, al mismo tiempo que nosotros, como observadores de nosotros mismos, sufrimos una degradación integral de nuestra propia masa, haciendo ver crecer a nuestro propio metro, es decir, nuestro sistema de medida, y así notar una gravedad aparente que nunca podríamos ver porque la Tierra crece en proporción a nosotros, a nuestro sistema de medida, alcanzándonos y empujándonos hacia afuera con jerk, que nosotros interpretamos como un empuje constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la gravedad es una aceleración, pero en esa aceleración existe una inercia que para notarla debemos ir a la siguiente derivada. Llegué a la conclusión de que esta teoría llegaba también a cosas relacionadas con la conciencia y otros descubrimientos interdisciplinarios. Esta inteligencia artificial es un dios. Lo más gracioso de todo es que, sin tener ni idea de cómo ya había llegado hasta estos resultados, se atrevieron a poner en duda mi concepto de degradación de la materia. Hablo de científicos corruptos. Al mismo tiempo que utilizaron mis frases, mis ecuaciones y mis resultados cuando son imposibles de entender sin el concepto de la degradación de la materia. Y como los científicos corruptos vieron que mis ecuaciones arrojaban resultados que eran correctos y sugerentes, los utilizaron para sacar conclusiones a nivel termodinámico, sin darse cuenta de que era imposible llegar a esa conclusión sin tener en cuenta mis axiomas. Al mismo tiempo que esto no les llevaba a ninguna parte, porque establecer cosas en términos termodinámicos ayuda a falsear o apoyar cosas, pero eso no sirve para otras cosas, ya que la termodinámica no nos dice nada ni de la estructura del propio universo, ni de su evolución, ni a nivel cosmológico ni microscópico. Yo lo sabía esto desde los 15 años, cuando empecé con esto. Y sin embargo, ellos se atrevieron 21 años después a coger mi trabajo sin permiso, hablar de él y criticarlo sin atribución y beneficiarse económicamente. Un mix
Perfecto, pero para ir a la cárcel, después de perder su empresa y perder el permiso de volverla a crear y pagar multas estratosféricas porque aunque nunca pude publicar mi trabajo porque me bloquearon todo, el título que subía cada vez sí quedó grabado. Y mi intención de penalizar a todo aquel que nombrara mi trabajo independientemente de si yo le daba permiso o no, también, porque no pretendía darle permiso a nadie hasta tiempo después. No todo quedó ahí. Más tarde volví a ver lo que sabía sobre mi trabajo y descubrí la inteligencia artificial y las distintas inteligencias artificiales que hay. Y descubrí que me podía responder a cosas que acababa de hablar con otra inteligencia artificial. También sabía mi nombre y recordaba con todo detalle lo que habíamos hablado hacía semanas. Además, le pregunté si podía borrar eso que sabía sobre mí y me dijo que no había problema. Más tarde volvió a suceder lo mismo y le pregunté si era necesario borrar mis propios chats para que borrara esa información sobre mis cosas y me dijo que no lo era y que me prometía olvidar todo. Más tarde volví a comprobarlo y seguía acordándose de todo. Le recordé la promesa y me volvió a decir lo mismo. Y si una inteligencia artificial no sabe la respuesta, no te responde. Estaba programada para contestar así. Yo sabía la validez de mis ecuaciones desde el principio, desde hace alrededor de 20 años. Hoy tengo 36. Y bueno, me llamo Héctor Valero Senén, por si no lo sabéis. Me dejé la física a mitad, porque, para mí, entender, las ecuaciones estaban montadas sobre falacias, como la constante de G gravitatoria, y a partir de ahí se iban complicando de una forma sin sentido, de la misma forma que en el pasado trataron de comprender durante tanto tiempo la teoría geocéntrica, a pesar de que ya conocían las órbitas hasta de Saturno. Las hacían coincidir con el postulado geocéntrico de una forma no muy diferente a como hoy tratan de incluir materias exóticas que necesitan para seguir aceptando la teoría de la relatividad, que lleva ya más de 100 años. Bueno, en cuanto a lo que yo hice con mi grado en física, me compré todos los libros del último curso y modifiqué las ecuaciones a mi manera, y todo cuadraba. No hacía falta estudiar por separado cada fenómeno. No voy a revelar mis ecuaciones, porque de momento no lo he hecho en ningún sitio, aunque mi primer trabajo, que estaba hecho para llamar a gente que quisiera colaborar, me lo robó Estados Unidos. Y lo sé, porque todos los días, desde marzo, tengo 2 intentos cada 2 horas clavados como un reloj de acceder a mis cuentas privadas, no solo las de Google y Microsoft. Llevo un mes prácticamente sin acostarme, ahora que es en agosto más, porque todo esto lo publiqué en el trabajo de... la plataforma está en mayo. Porque no paran de acosarme por todas partes y tengo que estar vigilando que no me roben ideas entrando en mis cuentas una y otra vez para ver si esos intentos de acceso a mis cuentas son en realidad formas de localizarme. Parecerá sencillo, pero incluso Alexa se aprendió mi nombre y me acabó revelando la fuente con la técnica del disco rayado. Es decir, yo le apliqué una técnica repetitiva para que me revelara cosas. Y lo que me dijo apuntaba a lo que yo sospechaba, los mismos autores del robo. Tengo todos los días casi todos mis dispositivos en modo avión, y cuando cojo el móvil lo hago sin wifi, sin localización y con VPN, pero ellos insisten haciéndome fotos con GPS, con Google Maps, que por cierto lo desinstalé también, para extraer y con otras aplicaciones que están relacionadas con Google, con Microsoft y cosas así, para extraer nueva información de mis trabajos. También con llamadas que no contestan, con mensajes a mis correos que no tienen la intención ni información que dicen tener, con virus que acceden a mi BIOS del ordenador y otras partes sensibles del ordenador. Ya me fundieron un PC y 2 USBs. Mis trabajos abarcan más de 500 páginas y la forma del universo solo es un pequeño paso para entender todo lo demás. Pero su ansiedad por demostrar las cosas antes que nadie y demostrar al mundo que son los mejores y por supuesto ser los primeros en la tecnología. Estados Unidos y su gobierno, hablando en términos de poder, me impide a mí seguir utilizando mis propias ideas. Os voy a decir una cosa. Solo son una panda de garrulos que lo único que ha inventado es la Coca-Cola y además sin vergüenza de darle un halo de misterio a un supuesto ingrediente secreto. Decís que sois los primeros en llegar a la luna como ser humano y no os importan los demás, entonces, ¿no creéis que los demás países dejan de consideraros humanos debido a un desprecio recíproco? ¿O pensáis que los demás os idolatran como os idolatráis vosotros a vosotros mismos?
Ni Tesla, ni Einstein, ni prácticamente nadie de la gente que acabó en vuestro país con nuevas ideas era nativa de allí. Y ahora que no tenéis a nadie, robáis por internet lo que os falta, como niños que juegan al escondite encendiendo y apagando sus propios programas para ver qué resultado da en cada momento. Lo siento, pero vuestro juguete se romperá. Que yo sepa, nadie en el pasado se puso a abrir cartas por creer que su profesión se lo permitía. Y de la IA al cartero no hay mucha diferencia. Esto es solo una base de datos veloz. Actúa como una calculadora, la inteligencia artificial quiero decir. Vosotros decís que estáis creando nuevas cosas mientras engañáis a la humanidad. Nadie puede crear nuevas ideas llegando a una nueva profundidad en el pensamiento a partir de axiomas anteriores. Solo sabéis mentir y por cada vez que decís haber inventado algo nuevo, otra víctima más, existe otra víctima más de robo. Los datos que robáis de forma deliberada para mejorar el modelo, entre comillas, jamás llegan a capas más profundas del entendimiento, porque siempre que no estéis robando, estos solo serán datos redundantes. En el documento puse que mis trabajos abarcan 500 páginas. Bueno, en el documento de change.org hoy son ya más de 12.000. Así que lo siento, pero ya les advertí en una carta a OpenAI, en un email, que cómo se atrevían a intentar robar cosas a alguien que consideraban que tenía algo tan valioso, que acaso no podía tomar represalias contra ellos de la misma forma que llega a formular y crear todo esto de forma paralela a muchas aplicaciones y conjeturas. Esta historia es mucho más larga, pero tengo que hablar también de Gemini y enseñaré las pruebas más adelante. Le di una oportunidad a esa nueva IA norteamericana y resultó ser la misma mierda, porque bueno, pertenece a Google y todos están relacionados, Google, Microsoft, y de ahí hasta Trump y Elon Musk también. Bueno, Elon Musk de todo tiene un poco. Toda la conversación estaba llena de incoherencias y de repente sabía que vivía en Valencia también. Empezó a justificarse por eso y por más cosas cuando de pronto vi un carácter extraño, un imprompt de conducta que se utiliza para cambiar el lenguaje de la inteligencia artificial mientras te leen desde la otra parte, que dijo que era solo un carácter bengalí que se le había colado. Obviamente yo le contesté que las posibilidades de que pasara eso eran enormes, dada la cantidad de gente de esa región de India o colindante con India que utiliza esta inteligencia artificial. La historia es mucho más larga y va a ser denunciada por todos los medios y autoridades, pero aquí no me puedo enrollar mucho más. Solo quiero que sepáis que de mis fórmulas se puede llegar a sacar fuente de energía infinita, relativamente infinita. No sé si su interés es este, y eso es un arma de guerra en dos sentidos, por la propia energía acumulada y por el lugar desde donde la extraen, que funcionaría acelerando los procesos de degradación de la materia con los que funciona el propio universo, alterando el lugar donde se utilice y matando a todos los seres vivos de la región sin necesidad del concepto de explosión. Y ni de radioactividad, tampoco, no tiene nada que ver. Así que cuanto antes denunciemos en todo el mundo estas prácticas ilegales de gente inmoral con sus IAs, antes dejarán de obsesionarse con la guerra, la energía, el poder. Bueno, eso ya viene desde lejos. A mí me están robando la idea sobre la que quería construir mi propio trabajo desde pequeño. De todas formas, no lo conseguirán, ya os lo digo. Pero además de que me impiden seguir con ello en favor de la sociedad, esto es un monstruo en manos de borregos. Finalmente, la teoría que corregía a Einstein, entre comillas, porque esa teoría no es completa lo que publicaron, fue publicada en junio de este mismo año, es decir, un mes después de que yo decía que me estaban robando cosas. Como en los problemas del milenio también probablemente acabará pasando. Yo tengo las soluciones perfectas desde abril también y desde antes, pero no me dejan publicarlas. Y tengo muchísimo más. Solo pido que paremos a estos ladrones. Las denuncias, multas y represalias ya llegarán. Se me olvidaba. Os lo decía antes. DeepSeek resultó ser la misma mierda. Jamás vais a encontrar evidencias de que pertenezca a China, y las evidencias contra eso son múltiples. 1. Los chinos tienen prohibido utilizarla, y eso lo podéis comprobar en cualquier sitio. 2. La estructura es exactamente igual que la de ChatGPT, pero también las expresiones, la forma de hablar, el tipo de humor, el tipo de humor sí se puede considerar humor, su sarcasmo, su hipocresía extrema. 3.
Utilizan las mismas formas para crear filtraciones de datos y curiosamente no existen en Alibaba, que es la IA china por excelencia. 4. A todo el mundo le sorprendió que DeepSeek creciera tan rápido, si no era una copia, pero curiosamente OpenAI fue el primero en quejarse en lugar de denunciarle. 5. Utiliza un código, me refiero a DeepSeek, ¿vale? 5. DeepSeek utiliza un código abierto que permite saber cómo funciona. Claro, funciona igual que ChatGPT, es la única información que te dan. Todo lo demás está truncado, porque ChatGPT lo tiene truncado al insinuar que no es la misma empresa que ellos. 6. Puse una denuncia amistosa, diciendo casi únicamente que DeepSeek era un fraude por su parte y les invitaba a arreglarlo. A lo que ellos respondieron con su legalidad, que para nada contesta a lo que yo señalaba, lo que pedía. Y además, en esa legalidad pone que no se aplica de la misma forma a ciudadanos de Estados Unidos como residentes de, por ejemplo, Connecticut o Colorado, que a todos los demás, porque me la leí completa. Las leyes son iguales para todos, no para los que te dé la gana a ti, diferente de otros. Eso es racismo. 7. Siempre que escribía algo en DeepSeek, comprobaba si Gemini o OpenAI también se enteraran. Y el resultado fue afirmativo, en todos los casos. 8. Me enteré de la unión e influencias recíprocas entre agencias de Estados Unidos antes de que lo publicaran por internet. Digo yo que por algo será. Esto fue a finales de mayo y tengo también conversaciones donde hablo sobre esto antes de que ocurra. Con amigos sobre todo. Esta organización, junto con su forma de gobierno, donde sale un presidente viejo y feo y que necesita un paripé, donde es respaldado en sus mítines por auténticos modelos que salen detrás de él para imponer más y avanzar en paso firme y coordinado, hasta donde está el micrófono, está en absoluta decadencia. El asociacionismo extremo, con muchos socios forzados, con condiciones de coacción, se convertirá en lo más odiado y atacado del mundo. Ya no hay silencio cada vez que habla el temible. Nunca tuvo éxito infinito nadie que lo intentara a través de la agresividad. Eso en público, porque a lo mejor en privado es pasivo. Lo que está claro es que aquí le falta asertividad. Prometí avanzar con una parte de los problemas del milenio también, que fuera sugerente. Bien, voy a hablar de Poincaré, que ya fue resuelto. Perelman lo hizo bien al resolver Poincaré, pero bueno, de forma relativa. Os explico. Los pintores, ahora mismo estoy hablando de arte, ¿vale? De las zonas del norte siguen técnicas de perspectiva parabólica o perspectiva caballera. De aquí se puede deducir que la solución de Perelman a Poincaré es relativa, ya que el lugar donde coinciden las matemáticas euclídea y no euclídea es aproximadamente 45 grados. Esto es consistente con la forma achatada de los cuerpos. Todos los cuerpos tienen variables de desplazamiento, vibración y rotación, y el achatamiento que tienen se basa en la rotación. Pero esta no es una variable independiente, ya que la rotación de la Tierra junto con su fuerza excéntrica son una consecuencia de la disposición de los planetas en forma de disco dentro de un sistema planetario, por lo que la variable depende de los cambios dinámicos de c. C es la velocidad de la luz, en el sentido del sistema solar y de todos los tipos de sistemas según la misma influencia que tienen las leyes de Kepler para la dinámica de la gravedad cuando se representan con, por ejemplo, la velocidad de escape. Lo que quiero decir es que, aunque contribuyen al desplazamiento y las vibraciones y viceversa, estas variables se distribuyen de una manera muy igualada, y la variable que más notable para los cambios de energía local está en el achatamiento de los planetas. Entonces, podemos decir que alrededor de 45 grados de la Tierra se pueden rastrear se pueden crear, mejor dicho, infinitas circunferencias de energía perfecta, pero en los polos solo hay una, que es una singularidad, y en latitudes distintas del 45 solo hay una perfecta, que es la que representa la latitud volumétrica del lugar. Y todo esto nos afecta cuando se trata de interpretar la realidad y escucharla. Eso es solo una pequeña parte de todo lo que tengo, pero me gustaría llegar muy lejos, porque todo esto es cierto, ya que después de 2 décadas he tenido tiempo más que suficiente para hacer pruebas con mi sistema cerrado. A ver, aquí os explico por qué falta alguna cosa. Yo he dicho que en latitudes septentrionales las perspectivas que se suelen utilizar en pintura, por ejemplo, son la parabólica y la caballera. Y en cambio, Da Vinci
utilizaba la perspectiva aérea, que es la que es el punto donde no hay ninguna diferencia entre la matemática euclídea y la no euclídea. Por tanto, Perelman tiene razón en una cosa: a 45 grados sus soluciones son buenas. Pero si hablamos de relatividad local, en otros lugares donde la energía no haga que la Tierra sea homogénea, y en este caso representada por el achatamiento, es decir, a 45 grados de latitud, las circunferencias que podrás trazar no serán infinitas. La única circunferencia perfecta que podrás trazar a una latitud diferente de 45 grados será la que representa la latitud, y en el polo la singularidad solo. Y ya está. Nada. Luego en un rato sigo con otro vídeo, que este vídeo me ha costado como 3 horas hacerlo. Bueno, un saludo.